Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitir que Enfoque llegue nuevamente a sus hogares como todos los días sábado. Vamos a continuar con esta serie de programas que están tratando indudablemente los temas más importantes que están sucediendo en el país. Estamos a poco más de un mes de tener que acudir a las urnas electorales y al mismo tiempo vivimos un momento de zozobra y de incertidumbre. Esta noche vamos a conversar con Emilio Arroyave. Él es director y consultor de Vox Latina, una de las empresas de estudios políticos, sociopolíticos con mayor trayectoria en el país, con mayor conocimiento, con mayor experiencia, y vamos a hablar qué es lo que está sucediendo. Ahora no hay muchas encuestas, ya lo vieron ustedes, lo han visto en los medios de comunicación, no hay encuestas o hay muy pocas encuestas. La confiabilidad también de estos estudios es ahora un poco más cuestionada. En fin, de eso vamos a hablar, pero sobre todo vamos a tratar de determinar qué es lo que está sucediendo, por qué los guatemaltecos estamos decepcionados o están decepcionados los guatemaltecos en su mayoría de este sistema político que vive Guatemala. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera tal vez solo recordar a los televidentes que trabajamos juntos las encuestas de Prensa Libre durante mucho tiempo. Tú conoces perfectamente lo difícil que es lograr tomar esa foto adecuada en el momento justo, porque esas son las encuestas, una foto del momento nada más, pero ahora no hay encuestas. De acuerdo a tu experiencia durante las últimas por lo menos tres o cuatro campañas electorales, ¿percibes, aunque no, Vox Latina no ha hecho encuestas recientemente, pero percibes que hay un desencanto de la ciudadanía hacia la clase política? Bueno, buenas noches, Gonzalo, y a su audiencia. Le quiero agradecer la oportunidad de platicar. En efecto, a mí me preocupa mucho en esta campaña electoral la ausencia prácticamente total de estudios de opinión pública serios. E incluso un estereotipo, un cliché de que se están haciendo encuestas falsas o encuestas, incluso se dice el que puntea en las encuestas, pero realmente la mayoría de ciudadanos no conocemos esas encuestas. Veía yo que algún analista que tiene el privilegio de tener a su consumo, a consumo de élites, alguna encuesta, algunas otras encuestas, se hace referencia a esas encuestas, pero no las conocemos. Y creo que el aporte que usted, Gonzalo, hizo en el tiempo que estaba en Prensa Libre, en el periódico y en nuestro diario, en Guatevisión incluso, fue el aporte de sistematizar una investigación de opinión pública. Creo que en ese tiempo ganamos mucho en cuanto a participación democrática de los guatemaltecos y conocimiento de los guatemaltecos en cuanto a quién iba encabezando la tendencia electoral, lo cual hoy es absolutamente y totalmente ausente. Yo le diría a don Gonzalo que incluso los principales partidos políticos no tienen hoy a encuestadoras serias. No se conoce ni del que se dice que va en primer lugar, segundo y tercero, que hayan encuestadoras realmente serias haciendo esas investigaciones. Y por el otro lado yo veo como un grave error, un error terrible por parte de la mayoría de medios de comunicación de no haber hecho el esfuerzo de contratar a instituciones serias, a compañías o agencias de investigación serias para seguirle este ánimo electoral al país. Basado en tu experiencia, Emilio, porque digamos los analistas políticos, los periodistas, tenemos una percepción y más o menos entendemos lo que está sucediendo, pero ustedes que se encargan de medirlo, nosotros hemos visto que se ha dado este movimiento ciudadano, movimiento cívico en realidad interesante. Yo nunca había visto algo así en Guatemala desde 1986 a la fecha, sin duda. Sin embargo, eso no se puede extrapolar hacia todo el país. Es un fenómeno capitalino y urbano en algunos casos, como Antigua, Quetzaltenango, en fin, ha habido bastante, pero sigue siendo urbano. Qué bueno que usted lo dice, don Gonzalo, porque yo creo que ese es otro tema que es de preocupación. No hay que hacer generalizaciones. Guatemala, dicen algunos, hay dos Guatemalas, una rural y una urbana, y creo que también sería de suma pertinencia investigar si esto que se conoce como clamor popular o clamor general es tan generalizado. Sin embargo, yo sí le podría afirmar que el desencanto a nivel nacional, especialmente en el tema de cultura democrática, el desencanto sobre el sistema político, sobre lo político y el hacer político es bastante grande. Bueno, el asomo que tiene la población, en la mayoría de las circunstancias, a lo político es cuando se habla de corrupción o cuando se habla de compra de votos, cuando se habla de que no se cumplieron promesas, y pues eso es un momento muy delicado para la democracia guatemalteca en
lo que hemos Dijiste estudiado. algo muy interesante, porque si bien es cierto que hay muy pocos estudios o casi ninguno en los últimos 2 o 3 meses, también podemos recordar que hay muchos estudios que vienen de 15 años para acá, que ya iban reflejando ese sentimiento de la población, esa frustración hacia la clase política. Por ejemplo, recuerdo que en casi todas las encuestas, tanto de Vox Latina, pero de los demás encuestadores o de las demás empresas de encuestas, de estudios de opinión también, el Congreso de la República, por ejemplo, siempre salía como la institución con menos prestigio y menos credibilidad. También el tema de corrupción, si bien es cierto que no era el problema que más preocupaba a los guatemaltecos, siempre estaba presente entre los problemas. Estoy hablando de los últimos 15, 20 años. O sea que lo que hemos visto es aflorar aquello que ustedes, los que se dedican a esos estudios sociopolíticos, ya veían venir. ¿Era previsible lo que vimos a partir de abril de este año en Guatemala? En absoluto. Guatemala cambió de una manera total. Pero si era previsible para acá, viendo los estudios. Bueno, los estudios, la gente en realidad en el tema de corrupción no era un tema realmente que lo visibilizaran y mucho menos concretizaran con actos concretos. Pero a partir de abril, evidentemente, esa percepción debe de haber cambiado. Yo no le puedo contestar más puesto que no he investigado, pero estoy seguro que a una gran mayoría va a ser el tema de la corrupción otro elemento más del desencanto en el sistema político y en el sistema democrático, que es lo más grave, ¿verdad? Porque el no cumplimiento de ofrecimientos, que es tan grave, el no haber hospitales, el no haber salud, hoy se suma esa indignación que hay respecto al mal uso de fondos públicos. Bueno, lo que pasa también es que la gente se está dando cuenta que el problema que les afectaba era la inseguridad, el problema que afecta es la falta de educación, la falta de salud pública, pero la causa para que nunca mejoremos en eso, se están dando cuenta ahora que es esa corrupción que no es nueva, que es una corrupción que ha venido creciendo durante gobierno, cada gobierno ha sido más corrupto que el anterior otros, casi. Sí, por supuesto que sí. Vamos a ir al primer corte y volvemos inmediatamente con más de este enfoque, en donde estamos analizando cómo nos encontramos a un poquito más de un mes, a 5 semanas de las elecciones generales, cómo nos encontramos en estado de ánimo el país, cómo se encuentra ese movimiento ciudadano, ese sentir de la población y cómo piensa también otro sector de la población que tal vez se expresa poco y se expresa menos a través de manifestaciones y de los propios medios de comunicación. Vamos al corte comercial y volvemos con más de enfoque. Estamos de vuelta con Enfoque. Recuerdo que Enfoque es una producción de su canal Antigua con revista Crónica. Esta noche analizamos la situación política del país a la luz de los estudios de opinión o la falta de estudios de opinión, pero sobre todo analizando qué es lo que está pasando a 35 días de las elecciones generales convocadas por el Tribunal Supremo Electoral. Emilio, nos quedamos en el primer bloque hablando sobre este tema, que es cuál es el sentir de la población. Ahora estamos viendo, bueno, cuál es la importancia, por qué era interesante o por qué es importante que haya estudios de opinión y que sean del conocimiento de la opinión pública, porque hay muchas encuestas que se hacen, pero que son para grupos particulares o grupos pequeños o los propios partidos, aunque no lo tienen tanto. Pero ¿cuál es la importancia de los estudios de opinión política?
básico, Gonzalo, en cualquier democracia. Nos referimos a El Salvador, a países en México, cercanos en Sudamérica, las encuestas, pero sobre todo las encuestas objetivas y las encuestas independientes, que por lo regular salen de un medio de comunicación y que en esta campaña, yo insisto y reitero, veo la ausencia de esos instrumentos. Yo creo que no importa si va a ganar Dios o va a ganar el diablo las elecciones, pero los medios de comunicación deberían de hacer el esfuerzo de tener esos instrumentos independientes. Hoy, al contrario, tenemos afloran una serie de encuestas, yo diría que chafas, una serie de encuestas patito, como dicen en México, y encuestas interesadas que hacen los propios candidatos, y lo peor, se está abusando de los instrumentos de las redes sociales. Se hacen afirmaciones terribles a base de opiniones que se publican de Facebook, en redes por sociales, ejemplo, sí. Incluso se dan terceros lugares o cuartos, que a mí me parece algo muy grave y poco serio. Lo importante de esta campaña es que vamos a demostrar, vas a darte tu cuenta de que las encuestas realmente no influyen en la decisión de voto, porque hoy no tenemos una influencia que digan va a ganar tal, la gente va a ganar y va a elegir por el que quiera elegir. Sin embargo, creo que esa ausencia de encuestas es en este momento muy grave, porque deberíamos tener un referente mínimo de cuáles son las certezas democráticas de lo que la mayoría Bueno, y que también quiere. se estudia a través de esas encuestas, las que hicimos de manera conjunta, por supuesto a través de Prensa Libre, lo interesante era que se medían también las cualidades y los defectos de los candidatos, claro. O sea, no solamente la intención de voto, porque la intención de voto sí puede llegar a crear una distorsión, pero se deben medir otras cosas. Una encuesta no debe medir únicamente la intención de voto. Claro, todos los calificativos que te dicen más incluso que la intención de voto en sí misma. Por ejemplo, esto no ha sido una fiesta democrática, don Gonzalo. Yo pienso que nosotros hasta hacíamos encuestas, si usted se acuerda, de niños, de qué nos trasladaban los niños, en mucho coincidía con las tendencias, porque independientemente de todos los críticos y de todos los juicios que se hicieron errados en las encuestas, usted lo sabrá y no me dejará desmentirlo, que las tendencias se dieron. A veces los errores eran interpretaciones, incluso de muchos periodistas, pero las tendencias de las encuestas se dieron, y hoy no tenemos, en este momento tan delicado para la democracia de Guatemala, encuestas independientes e encuestas creíbles. Por cierto, yo de antemano le digo, no voy a hacer encuestas, ni estoy interesado, pero ojalá que la hagan institutos serios e independientes. Ahora, Emilio, pero tu experiencia, al igual que lo que podría decir yo tengo una percepción en este momento. Yo creo que vamos a llegar a las elecciones el 6 de septiembre y que ese desencanto va a marcar, por ejemplo, un mayor abstencionismo en el electorado. Va a haber más voto blanco y más voto nulo, a pesar de los 14 candidatos. No se percibe esa fiesta cívica de la que se habla, que no siempre ha sido fiesta, pero siempre crea efervescencia, por lo menos. Sí. ¿Cuál es tu percepción de cómo está caminando este proceso electoral a 35 días de las elecciones? No podría ser más que especulativo, don Gonzalo, porque cabalmente yo me ceñiría mejor a que salgamos a campo y investiguemos cuáles son las tendencias de voto nulo o de abstención. Creo que a pesar del dolor que ha implicado el sistema de partidos políticos, sobre todo, más que el sistema democrático, pero uno de sus puntuales patas, que es el sistema de partidos políticos, que es una aberración en nuestros países, la gente, a pesar de eso, en las encuestas ve una catarsis, se expresa, vemos algunas manifestaciones que, yo insisto, no son representativas de toda la ciudadanía y de menos de la Guatemala del interior, pero la gente está empezando a salir, y por eso yo no quisiera afirmar que va a haber una gran abstención. De pronto hasta podría ser al contrario, que viendo esta situación la gente decida y nos dé alguna sorpresa de participación. Sin embargo, yo no lo creo, pero la idea es especulativa, es totalmente una hipótesis, porque no tengo elementos de juicio para decirte cuál es la intención de voto. Andará como en el 60%, como siempre, una expresión de buen decir o una expresión de prestigio. Pero creo que hay elementos para decirnos que muchos no estamos invitados a ir a las urnas. Emilio, yo ahora no te hago preguntas, digamos, para que me respondas basado en estudios, porque obviamente no existen esos estudios y sobre todo no los has realizado tú. Yo lo que quiero es aprovechar esa experiencia que tú has tenido. Por ejemplo, ¿ves entre los 14 candidatos alguno o algunos que estén haciendo cosas diferentes y que por lo tanto pudieran cambiar una intención de voto significativamente en estas 5 semanas? Absolutamente no. O sea, lo que ves es una campaña bastante, digamos, hay menos publicidad incluso que hace 4 años. Claro.
Y yo creo que la gente no se está percatando ni está interesada en su diario vivir en el tema político. De hecho, el tema político le preocupa a usted, le preocupa a mí, le preocupa a nuestros escuchas, pero a la mayoría de la población andan con otro tipo de prioridades. Sin embargo, creo que las tendencias que le han dado algunas casas encuestadoras y las tendencias que son obvias, ¿verdad? Las tendencias por cultura política y por comportamiento social, nos dirían que los escenarios están muy precisos a lo que todos más o menos sabemos, ¿verdad? Pero lo lamentable es que no hay elementos científicos para poder asegurarnos. Otra preocupación que a mí me da, Gonzalo, es que al haber esta ausencia de encuestas, puede abrirse las posibilidades a conflictos electorales. En esta semana, el martes, un organismo decía que habían 72 posibles focos de conflicto en el interior del país, en mesas electorales específicas, y esto abre las puertas a que haya compra de votos, hay crecimientos extraños en el padrón. De nuevo el Tribunal Supremo Electoral esta semana vuelve a decir que hoy más que nunca el software del padrón electoral solo es para el Tribunal Supremo Electoral, para que nadie lo pueda ver, siendo un bien público. Yo creo que ahí sí el Tribunal Supremo se equivoca, porque la sociedad civil misma podría auditar ese padrón. Entonces, una serie de hechos que me preocupan es no tener certezas de quiénes van realmente encabezando las encuestas. Y de nuevo, insisto, sea que va a ganar el diablo o que va a ganar Dios, lo importante es que tengamos esa información democrática y que no solo esté en las manos de unos pocos, ¿verdad? Porque se habla de algunas encuestas, pero yo no he oído verdaderamente el nombre de las agencias y de la seriedad de esas agencias que estén detrás de las encuestas, Gonzalo. Vamos a ir al último corte comercial, volvemos inmediatamente con la parte final y algunas conclusiones que espero sirvan para que los guatemaltecos reflexionemos sobre lo que está por venir. El panorama es complicado en realidad. Guatemala no está atravesando por una crisis política sencilla. Yo diría que es una de las crisis políticas más serias y sobre todo que deben marcar el futuro de este país. Vamos al corte comercial y volvemos con la parte final de Enfoque. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque. Esta noche conversamos con Emilio Arroyave, él es director y analista de Vox Latina, una empresa que se dedica a los estudios sociopolíticos principalmente. Emilio, nos queda ya poco tiempo, pero creo yo que es interesante aprovechar tu experiencia y tu visión para que veamos un poco qué es lo que puede pasar en 35 días. No estoy hablando en estos 35 días tradicionales, porque aquí en Guatemala hace 2 meses, 3 meses, había la certeza de que 2 o 3 candidatos eran los únicos que iban a tener oportunidad, y ahora ya no se sabe ni siquiera qué es lo que va a suceder. ¿Cómo miras el escenario para estos 5 semanas? ¿Qué es lo que cabría esperar que sucediera si no hay, por supuesto, y esto es importante puntualizar, si no hay eventos que distorsionen más de la cuenta todo lo que estamos por ver? Uy, complejo y súper complicado. Si usted y su cadena de televisión me contrataran hoy una encuesta o los periódicos, ¿quién sabe si le aceptaría el reto de hacer la encuesta? Porque están emergiendo de tal manera hechos de coyuntura, como dicen ustedes, los expertos, que transforman totalmente el panorama de un momento a otro.
Yo viví 3 años en Costa Rica y una vez hubo una protesta contra el ICE, la gente hasta fue a comprar cosas, pero aquí en Guatemala todos los días pasan. Esta semana más bien ha sido aburrida porque no ha pasado otro escándalo nuevo. Y entonces la capacidad de sorpresa de nosotros los guatemaltecos es muy... Bueno, estamos viendo ya ahora un pulso abierto, un pulso, yo diría, trascendental para la historia de Guatemala entre el organismo judicial y CICIG y MP. CICIG y MP exigiendo que procedan a conocer los antejuicios y por supuesto pidiendo que les den carta abierta y carta blanca para que se investigue a los políticos que están señalados, y el organismo judicial negándose a recibir presiones que en realidad no son presiones, es la demanda de la sociedad. Esto puede tener un efecto significativo en las próximas semanas, porque ese clamor popular que estuvo muy dirigido contra los políticos podría enfocarse hacia la Corte Suprema de Justicia. Sí, indudablemente. Yo insisto que lo que se está desgastando aquí son las instituciones del sistema político, por lo tanto las instituciones democráticas. Y eso sí me lleva a preocuparme mucho, Gonzalo, porque si usted ve la última encuesta de cultura política que trabajó la Universidad de Pittsburgh, y así es, ve usted cómo el guatemalteco tiende cada día más a aventurarse a salidas que no son democráticas, ¿verdad? A apoyar salidas, de hecho, usted lo puede ver en muchas expresiones, especialmente de clase media, media alta, y a mí sí me preocupa. Creo que la salida es la salida política. Si hoy los partidos que existen o las tendencias principales que hay no nos convencen, pues la tarea como ciudadano es involucrarme en el hecho político, participar y pues construir un partido político de varios cuadros, de varias gentes con una ideología. Pero las salidas de tipo golpe de Estado y las salidas de tipo arbitrario, yo sí no estoy de acuerdo, porque pues a mi edad, ya a los 51 años, hemos visto nosotros lo que costó esta democracia y que la medicina podría ser peor. Pero habría que preguntarle a la mayoría de la población, y usted se escandalizaría, Gonzalo, si ya empieza a preguntar ese tipo de apoyos a esa solución autoritaria. Desde que tú estás en este tipo de estudios, un movimiento como este puede, digamos, crecer y multiplicarse y llegar hasta qué estratos socioeconómicos y a permear hasta qué niveles, y en cuánto tiempo podría hacerse algo así. Mire, mi hipótesis sustentada en lo que yo veo en el interior es de que tendría que estar involucrado el interior y las mayorías rurales. Y yo creo que hay, en efecto... Y ahí hay influencia de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Políticos mismos, ¿verdad? La televisión abierta, sobre todo. Y las cosmovisiones, los universos mentales, la falta de información. En efecto, lo que dice Portillo sí es cierto. Él tiene aproximadamente un 60% de popularidad, cuando eso es realmente aberrante. Un presidente que robó abiertamente, que fue confeso, prófugo, mató a personas en México y salió corriendo. Pero la gente eso no lo valora. En la televisión abierta nunca fue presentado así, siempre fue presentado como víctima. Sí, por supuesto. Pero son esos factores los que me llevan a afirmar de que las manifestaciones que se den en lo urbano y en las zonas como que Saltenango, etcétera, no necesariamente van a representar a la mayoría del interior de la República. Y eso es lo que es importante, involucrar a todos los guatemaltecos, a toda clase de guatemaltecos, pero ¿cómo los podemos involucrar si están excluidos hasta de información, de salud, del Estado? ¿Qué te parece esa opinión? Porque hay muchos que comentan que Jimmy Morales es un fenómeno y que ha crecido, pero dicen que ha crecido en las encuestas, pero no hay encuestas. Entonces, en realidad, pues sí, indudablemente dejó de ser un desconocido. Empezó la campaña siendo absolutamente un desconocido, aunque por su programa de televisión tenía algún grado de conocimiento como persona, pero como político era absolutamente desconocido, pero sigue siéndolo en cuanto a sus planteamientos. Sin embargo, puede haber un fenómeno extraño, no llamemos solo Jimmy Morales, todavía podría haber un fenómeno que se convierte en el antisistema. Pues sí, pero eso nos podría llevar a Bucaram en Ecuador, ¿verdad? Y a ese tipo de liderazgos mesiánicos sin sustento, y lo digo con todo respeto al candidato Jimmy Morales, pero a mí me da terror esas posibilidades, porque entonces los tres huitecos es otra posibilidad en efecto para gobernar este país, cuando se necesita de la mayor seriedad y de la mayor de las capacidades de conocer realidad nacional y de conocer el Estado, ¿verdad? En conclusión, complicado el escenario.
terriblemente complicado, Gonzalo. Ojalá, y yo lo sigo insistiendo, tal vez algunos dirán que soy conspiranoico, ojalá que sí lleguemos a elecciones. A veces me da esa sensación de que puede ser de que no lleguemos a elecciones. Gracias, Emilio. Vamos llegando al final nuevamente de Enfoque. Creo yo que estamos los guatemaltecos ante un escenario, como dije al inicio de este programa, de mucha incertidumbre. Lo que está sucediendo entre la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, la CICIG y el Ministerio Público, ese pulso puede crear un nuevo foco de tensión en el país, la lucha entre sectores que quieren que termine la impunidad y sectores políticos que pretenden que la impunidad se mantenga, puede ser otro foco de confrontación. Nos hace pensar que es difícil que el guatemalteco acuda con entusiasmo, al menos yo creo que va a haber mucha abstención, pero con entusiasmo seguramente no va a acudir a las urnas el 6 de septiembre. Hay que meditarlo, vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a esa fecha en la cual se deba depositar el voto. Por otra parte, quiero comentarles nada más muy brevemente, el próximo jueves en Guatemala habrá un foro organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, con los candidatos presidenciales. Han sido invitados los 14 candidatos presidenciales para que firmen la declaración de Chapultepec. Ellos van a tener también brevemente 2 o 3 minutos para exponer por qué para ellos la libertad de prensa y la libertad de expresión son valiosas e importantes en una democracia. Así que vamos a ver quiénes son los candidatos que quieren presentarse, porque no todos se presentan, quiénes son los que quieren presentarse y quiénes son los que aceptan un compromiso con la democracia y con la libertad. Muchas gracias por su atención, volvemos el próximo sábado a la misma hora.